¿Alguna vez has escuchado la frase envenena un río y él te envenenará a ti? Esta frase hace alusión a la importancia que nosotros cuidemos nuestro medio ambiente, ya que todo lo que consumimos proviene de este, y si nosotros lo dañamos, nos estaremos dañando a nosotros también. En este episodio hablamos con el salvadoreño biólogo y máster en manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad, Francisco Samuel Álvarez. Francisco nos cuenta cómo su gusto por los documentales desde pequeño, la cercanía con la playa y el sueño de estar en la naturaleza lo llevaron eventualmente a conocer la ictiología y luego las ciencias forestales. También conocemos más acerca de la historia de la Fundación Naturaleza El Salvador, de la cual Francisco es cofundador y la cual busca promover la investigación, educación y conservación. ¿Qué es la electropesca? ¿Cómo pasó el estudio de los peces a la restauración de bosques en El Salvador? ¿Por qué es importante el estudio de los bosques? Todo esto y más en nuestro episodio del día de hoy. Sin más, comencemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, Samuel. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a Epistemas. Estamos muy felices de que estés aquí. Y como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta que es: ¿quién eres tú? ¿Quién es Francisco Samuel Álvarez? Bien, muchas gracias por invitarme a poder compartir un poco de quién soy, qué trabajo, qué hago y pues quizás compartir un poco de mi experiencia. Y pues, ¿quién es Samuel? Es como una pregunta bien filosófica. Pues soy biólogo, he trabajado, desde mi carrera. Empecé más o menos como en el 2010, 11 ya trabajando un poquito con algunas ONGs y pues me fui desarrollando ya con la carrera de licenciatura en biología. Parte de mi tesis de investigación la fui realizando con peces de agua dulce de El Salvador. Luego realicé mi maestría en Costa Rica, la hice en Catia. Estuve 2 años en Costa Rica y pues ahí sí cambié un poco ya mi ruta de investigación, que venía siendo peces de agua dulce, y pues me meto a restauración de ecosistemas, bosques secundarios, y pues eso es prácticamente lo que estoy haciendo ahora. Ya vi que nos vamos a meter bastante a un montón de temas bien chileros más adelante. Okay. Así que vamos a ir llegando a eso despacito, pero a nosotros nos gusta conocer a nuestros invitados también, no solo en la parte profesional, sino un poquito personal. Entonces, nos gusta saber qué más te gusta hacer, aparte de tu carrera profesional. He hecho un poco de todo. Durante la carrera, pues estuve también en un grupo musical. Me gusta mucho la música. Bueno, yo vengo de una familia grande. Somos 7 hijos. Y pues yo soy en el medio, soy el cuarto. Y pues casi todos mis hermanos pues han estudiado música en Cuba, han estudiado saxofón aquí ya como un poco más profesional en El Salvador. Entonces tengo siempre una parte también como más inclinada a las artes musical. Y pues me gusta la música. Tuve un grupo de batucada en su momento, y pues anduve un poco de surf, de tema de playa, tema de andar. Bueno, la dicha que tenemos nosotros en El Salvador es que la playa está a 20 minutos de la ciudad, 40 minutos por mucho. Y pues me gustaba mucho eso, estar en la playa, escuchar música y pues eso. ¿Y tocas algún instrumento tú o cantás o qué es lo que más? Bueno, sí puedo tocar varios instrumentos, pero no tan bien, pero sí me defiendo un poco la guitarra, ya, pero digamos en el tema de la tocada, pues tocaba un poco de percusión, y pues ahí estamos, un poco. La verdad es que ya me imaginé yo la música, la playita, qué rico, que me traiga un poco de eso ahorita. Cabal. Sí.
¿Y qué decían en tu familia de que tú no ibas a estudiar música y te fuiste por la ciencia? Fue un golpe un poco duro, porque bueno, quizás dentro de toda la familia, pues quizás los ideales de los padres, pues quizás es uno que su hijo sea doctor, que sea abogado, que sea arquitecto, y pues de uno a uno hemos estudiado un montón de carreras que muy probablemente no son las que muy típicas, entonces pues fue un poco el choque de la familia, de que de más que todas las preguntas típicas, ¿y para qué es eso? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Y esto cómo te va a ir? Entonces, creo que todos hemos pasado por esas preguntas existenciales en su momento, pero sí me tocó, fue una decisión que tomé, creo que ya la venía a trabajar, ya iba un poco desde chiquito, ya el tema de la naturaleza pues ya lo traía. Era el único quizás en la familia que en vez de ver caricaturas estaba viendo Discovery Channel, entonces estaba ya empezando a ya mostrar sí, de que no era tan normal quizás, pero sí, pero sí, ahí estamos. Fue bien interesante, realmente fue muy difícil al principio, pero fue muy bonito. Ya a medida cuando iba estudiando, pues como incluso mis papás era como recortaban tira de periódico, mira, encontré esto de tortugas marinas, tal vez te interesa, o era cositas así, que ya iban entrando como en conciencia y pues al final me apoyaron para terminar mi carrera. Me imagino que dentro del contexto de América Latina, Centroamérica, pues la ciencia es bien dura y nuestros países pues trabajar en cosas de este tipo, trabajar en campo, pueden ser muy difíciles. Entonces el apoyo de la familia fue muy grande para ya cuando ya me tocó tomar la decisión de estudiar biología y seguir y terminar la carrera. Qué bonito y qué interesante, qué variado, pues todo lo que tus hermanos, hermanas y tú hacen. Un poquito de todo. Cabal. Sí, un poco de todo. Y todos bien dispersos, o sea, nada típico. Al final, ajá, ninguno fue doctor, abogado, arquitecto, entonces. ¿Y ninguno repitió tampoco carrera o sí? No, carrera, no. Todos somos como Súper. bien dispersos, o sea, uno por el lado de la música, el otro de antropología, el del medio biólogo. Ay, pero qué bonito. Y bueno, Sí, ya nos sí. mencionaste que eras el que veía los documentales en lugar de caricaturas. ¿Qué otras Ujú. experiencias o cómo fue tu camino a elegir estudiar biología? ¿Siempre supiste que ibas a estudiar biología o pasó algo más por tu mente en algún momento? No, realmente, bueno, fue bien interesante. O sea, siempre fui el travieso de la casa. O sea, era el que Samuel dónde está y era Samuel ahí escondido haciendo experimentos o jugando metiendo, tocando, desarmando todos los juguetes para poder armar algo y era el que estaba haciendo siempre experimentos. Eh, pues sí, de hecho cuando me tocó ya estar en bachillerato y tomar la decisión de estudiar una carrera universitaria, no fue tan fácil como decir, voy a estudiar biología. Realmente yo desconocía que era biología. Y fue que como unas 4 semanas antes de hacer el examen en la universidad era que voy a estudiar. Entonces empecé a hacer un poco mi análisis y empecé a leer un poco libros que habían de las universidades y al final fue como iba por veterinaria, iba por agronomía y de repente apareció biología y que biología. Entonces, de hecho tuve que preguntar a una persona, compañero mayor de la carrera, que qué hacía él y qué era. Y él me explicó, sí, vamos al campo, estamos en el río, estamos en el mar, estamos en el bosque. Entonces dije, yo quiero eso". Entonces fue como voy a probar y realmente quedé en la primera, porque a veces la Universidad de El Salvador pues es un poco difícil a veces ingresar y pues logré entrar en la primera con la primera opción biología. De hecho, no puse ninguna otra opción como segunda opción agronomía veterinaria, sino que fue como biología y pues será. Sí, así que fue un poco así. Y ya cuando estabas en la carrera, ¿cómo lo sentiste? Porque pues tenías esta idea de, bueno, vamos al bosque, vamos al mar, etcétera.
¿cómo sentiste ya estando en la carrera? ¿Qué tanto te fuiste al bosque, al mar, etcétera? No, pues lo duro fue cuando, bueno, fue un poco chistoso porque cuando entramos, pues usualmente biología va acompañado con la carrera de medicina en los primeros años porque tienen como materias afines. Entonces cuando yo fui a hacer mi prueba, pues solo éramos como 30 de ciencias. Y cuando entro ya a la universidad, mi primera clase éramos 300, éramos 500. Y yo dije, ¿de dónde salió esta gente? Y era porque estábamos en tronco común con muchas otras carreras y era como, wow, entonces ahora, ¿en qué me metí? Y pues no, las primeras materias pues son matemática, física, química, y el campo todavía no lo no lo mirábamos. Y pues cada vez iba complicando más. El segundo año que aprenderse todos los nombres, que taxonomía, que todo. Entonces ya como en tercer año pues ya fue un poco más de salir a campo, de ecología, ya algo más lo que era en hacer parcelas, ya un poco más lo que uno ve en la tele, pero sí al principio es como más teórico y pues nada, fue chistoso. Qué divertido, qué número más impresionante eso de 300, la verdad. En Guatemala, bueno, por lo menos en nuestra universidad, sí. no hay, por ejemplo, medicina, aunque en primer año también, como tú dices, ¿no? Hay varias cosas de área común donde compartís con personas de ingeniería, así de física, de otras carreras, pero igual yo en biología en primer año éramos 10 o 9, algo así, ni cerca de 300. No sé si en la Universidad Nacional, donde sí hay medicina, no sé si tomen clases juntos con biólogos, porque claro, como tú dices, son pues, biología general y todo eso son cosas en común, ¿no? Sí, no, ahí sí, pues prácticamente se une porque me imagino que, porque igual solo hay una facultad de ciencias, entonces son los que están encargados de dar biología a la agronomía, entonces me imagino que ahí nos unen y pues era un auditorio grande y pues ahí estaba yo. Sí, al final ya el segundo año ya era el corte, ya éramos 20. Y a media avanzada la carrera, pues íbamos menos. Ya hay hay materias, perdón, que ya pues son como filtros aquí en El Salvador, entonces cada vez íbamos avanzando menos en el grupo. Pero sí, en mi graduación... 300, ¿Y cuántos terminaron? En mi graduación éramos 5. Ok, de 20 a 5, del primer corte de 20 a 5. Sí, exacto. Entonces ahí está el filtro. ¿Y qué tan complicado? Porque a mí, yo nunca he tenido que recibir una clase con tanta gente, pero qué tan difícil es recibir clases en un grupo de 300. Bueno, sí es complicado en el sentido porque pues la pizarra está muy lejos y si no llegaste a tiempo estás como hasta atrás y pues no ves o no sé, o es más fácil que te dé sueño. Entonces es como un poco complicado, pero sí. Pero se logró. Ya sí, se terminó. Se logró. Sí, pero sí estuvo muy, muy divertida esa parte. Igual los grupos de laboratorio eran horribles, o sea, habían 20 grupos y uno se tenía que inscribir entonces vos te tocaba hacer tu horario y pues vos querías el mejor horario y a veces te tocaba el grupo 20 y te quedaba en el peor horario y salías bien tarde de la universidad. Pero... Eso también pasa con grupos pequeños. Sí, también pasa. No les dan prioridad y pues es el peor horario de ahí. Exacto, justamente. Es como, son solo como 10, es más fácil acomodarlos a las 10 de la noche. Las 10 de la noche un viernes. Bueno, y nos mencionaste que en ese momento, bueno, en esos años en tu licenciatura, trabajaste con peces de agua dulce. Contanos un poquito. Fue bien curioso. Fue un poco curioso y un poco de la historia de cómo, también un poco de las razones por las que yo estudié biología. Ya les había comentado pues que yo iba mucho a la playa, pues trataba de surfear y todo. Entonces yo dije, quiero ser biólogo marino, pero no existe la carrera de biología marina en el... Siempre había una promesa de que iban a abrir la carrera, entonces yo quiero ser biólogo marino y yo pues mi vida era andar en chancletas en el mar y pues estudiar. Y pues siguiendo esa misma línea pues fue que encontré la materia de ictiología.
La ictiología es la rama de la zoología que estudia exclusivamente a los peces. Fue que empecé a aprender un poco de peces, del tema costero, y casualmente fue cuando ya me tocó un tema de tesis, pues mi asesor me propuso, ¿por qué no trabajas con peces de agua dulce? Y era como, bueno, yo quería trabajar con peces costeros, ya marinos. Pero al final me dijo, mira, nadie está haciendo eso en El Salvador, así que serías como el único, entonces aprovecha y pues nos puedes ayudar a generar un conocimiento nuevo. Entonces fue que empecé con peces de agua dulce sin saber nada de agua dulce. Así que así fue como inicié mi mundo en esta parte. Y fue bien curioso porque casualmente me permitió también mi primer trabajo y fue gracias a los peces de El Salvador. Y también me permitió incluso mi primera publicación científica, que fue un descubrimiento de un pez que no estaba solo reportado para el Atlántico y pues yo lo estaba registrando para la zona del Pacífico del Lempa. Bueno, pues, creo que ustedes conocen el Lempa, nos une también, ¿verdad? El río Lempa es uno de los ríos más largos de Centroamérica. Nace en Guatemala, pasa por Honduras y finalmente desemboca en el Océano Pacífico en El Salvador. Entonces estaba en esta zona del Lempa, de la zona del Pacífico, y pues eso me permitió incluso mi primera nota científica y fue como mi primer gran logro. Ay, qué bonito. No te dejaron trabajar con los peces coloridos del mar, pero... No, y quizás fue mucha suerte porque realmente la diversidad que hay en el mar es muy grande y creo que hubiera sido un gran trabajo. En cambio, la diversidad de peces se reduce un montón, entonces fue como más fácil también empezar mi línea de investigación, que prácticamente yo estaba trabajando de cero y que pues algo curioso también fue como... que yo empecé a trabajar con electropesca. No sé si han escuchado esas técnicas. En un ratito te aclaramos qué es esto de la electropesca. Y pues resulta que yo era el primero que estaba trabajando en El Salvador con ese tipo de tecnología y pues que no es nueva, pero para El Salvador sí era nuevo. Entonces fue como muy interesante y pues eso me llevó también a conocer mucha gente en la parte de peces que pues también actualmente son colegas y hemos hecho varias publicaciones después de ese descubrimiento de ese nuevo registro para El Salvador. Pues de ahí empecé a trabajar ya con ellos a nivel regional, con Honduras, empecé a trabajar también en la zona de Guate también y pues empecé a publicar y a conocer. Me empecé a meter ya en el mundo científico, mundo académico de la parte de peces de agua dulce. Y fue así, sin saber, me metí. Y quedaste enganchado. Sí, de hecho sí, sigo haciendo algunas cositas, pero ya lo hago más cuando tengo tiempo, porque ya mi línea de investigación cambió un poco y sí me interesa, sigo pensando también en los peces, pero ahora ya trato de vincular la parte de restauración, ecosistemas, bosques ribereños o bosques. Lo trato de vincular un poquito más, pero ya la parte de peces, pues lo hago, pero ya es muy poco. Trato de enfocarme ya en la nueva etapa que formé ya en la maestría. Antes de seguir hablando de estas nuevas áreas de la ecología en las que trabajas, quería regresar un poquito que mencionaste la electropesca. Y es algo bien chileno, la verdad. Yo sí he tenido la oportunidad de trabajar con eso, pero estoy segura que la mayoría de personas que nos escuchan tal vez se quedaron igual que Dayan. Sí. ¿Nos puedes compartir un poquito qué es la electropesca? ¿Cómo? Realmente es una técnica que se utiliza más que todo para el tema de ecología de ríos, ya que prácticamente es un dispositivo que dispara descarga o libera descargas, pequeñas descargas. No es que uno piensa cuando habla de descarga que todo el río se muere y queda, no. Son leves, realmente solo aturde al pez, no lo daña. De hecho, después de capturarlo, pues lo medimos y todo y luego lo liberamos. No hace ningún tipo de daño a los animales, pero sí pueden pasar historias muy, muy divertidas con electropesca, empezando por el equipo de trabajo. Sí, aquí
bueno, la primera vez que lo ocupé yo era como, ¿qué es esto? ¿Y cómo lo hago? Y pues como yo tenía la opción de adquirir equipo, pues me tocó gestionarlo a mí, no había en la universidad, no había en el que estuviera trabajando, y pues había una opción de comprar el equipo como más fancy, más el que todos utilizan, que cuesta miles de dólares, o había el que podía comprar, que era uno pequeño, que era casi como hechizo, y que pues incluso me tocó comprarlo de Polonia. Fue una gran travesía que hice para poder tener el equipo. Y cuando ya lo tenía en mis manos era como, ok, ¿y ahora? ¿Quién me enseña? Y fue como con puros videos de YouTube empezando a ver cómo se utiliza un electrodoméstico. Y pues de poco a poco me fui agarrando la técnica, pero en todo ese proceso pues yo electrocuté a esas compañeras, era como estaba haciendo la descarga y ellos emocionadas agarrando y pues no me percataba y ellos metían las manos cerca y era como y gran brinco. Entonces siempre pasaba algún susto y pues al final te acostumbras. No sé si tendrá Pues eso repercusiones es bueno, después. ¿verdad? O sea, te desensibilizas a eso. Sí, pero sí, así que sí, nos tocó algunas aventuras con mis compañeras que me estuvieron ayudando durante toda mi tesis. No intenten eso en casa. De hecho, solo es para fines científicos, así que no estén... Sí, porque a veces la gente piensa que uno anda ahí y anda pescando por todos los ríos y para comercializar, y pues no, solo es para fines científicos. Entonces, justamente eso lo hacen para, como dijiste, aturdir a los peces y que sea más fácil atraparlos. Sí, y los agarras etcétera. con una red de mano. O sea, usualmente vamos tres personas. El del medio, que es el que va con el equipo de electropesca, y los dos que van contigo acompañándote van con redes de mano. Entonces tú buscas, seleccionas sitios adecuados donde vos decís aquí va a haber peces y pues haces la descarga y tienes que ser rápido. O sea, es como descargas, aturde y ellos pues colectan. Y así vas colectando los pececitos y después los liberamos. Y en la mayoría de las veces que se colecta con estas técnicas, porque pueden ser números grandes de capturas, pues se liberan. Y una cierta parte se colecta para museos, para muestras ya un poco más específicas, se colecta para hacer colecta científica. Bueno, yo no sé, o sea, yo contigo he tenido la oportunidad de hacer eso, pero un par de veces, ¿no? No como tan profesional o como para sabérmelas todas. Entonces, yo no sé cuánta diferencia hay de equipos ni nada así, pero en mi experiencia, no todo es así de estarse electrocutando tan a cada rato, que una vez justo yo era la que iba hasta atrás con la cubeta en una de las corridas y me caí porque iba una corriente, o sea, yo mido 1.5 metros, la corriente, el río, el nivel del agua ya me estaba llegando casi hasta el water, hasta arriba. Y bueno, en una vez me caí. Y, o sea, el pulso sí lo tenía hasta arriba. Y el profesor dijo, usted no se mete al agua más hasta mañana. Porque sí estaba, o sea, me sentía el pulso así como aceleradísimo, horrible. Bueno, no fue horrible para mí, pero sí fue así como, no, tal vez me espero. Pero, ¿y este equipo era con gasolina? ¿Era de los viejitos o era con baterías? Porque sí, hay unos que son con gasolina, que son como bien monstruosos, son viejitos y esos sí son un poco más potentes. Eso también puede ser. Sí, realmente no es recomendable. Sí. Porque No si era- te no caes era- al agua, te electrocutas, o sea, te electrocutas un poquito tú también, ¿no? Ajá, o sea, depende de qué tan cerca estés ¿De del qué tan ánodo cerca y todo estés esto, ¿no? Sí, sí, ¿Cuál es? correcto. Depende del equipo, como que ¿cómo se dice? El campo. El digamos. alcance. El campo, sí. Usualmente Perdón. anda por 1 metro, 2 metros, lo más, bueno, Mm, nosotros lo que ocupamos. Pero hay otro equipo más potente, incluso hay electropescas que son ya con lancha, que son un poco más fuerte, que son para ríos súper más grandes. Y ahí sí me imagino que sí es un poco más peligroso. Pero digamos que nosotros estábamos con esa salvedad de ese equipo pequeño. y en ese sentido no existe como ninguna especie de equipo de protección o de traje o de ropa que puedas Sí, se usar. usan trajes de badeo, que son, bueno, en el caso de nosotros eran de neopreno y con botes de hule,
y prácticamente eso aísla el campo eléctrico, así que no hay ningún problema. Solo si te caes es un problema. Ahí sí. Pero sí. Sí, hay que tener bastante cuidado. De hecho, nosotros cuando usábamos esta técnica, pues yo siempre me percataba de que, bueno, no sé si en Guate, bueno, imagino que sí, usualmente los ríos, pues a bañar o el turismo. Entonces nosotros evitábamos esos puntos para justamente, primero, para no asustar a la gente, y porque a veces, pues, cuando ven a alguien con botas y que parece oso Gómez, Pareces Ghostbusters. y con un gran bolsón y con un montón de redes, pues no. Ay, yo quisiera ver esa escena. Y te mando fotos. Así que evitábamos eso para evitar problemas y evitar también que pues la gente ande copiando ideas y de repente pues salga algún pescador artesanal con equipos raros y hechizos. Uy, sí. Qué interesante, la verdad. Y entonces, ¿en qué punto cambiaste de tema de investigación cuando fuiste a hacer tu maestría, no? Bueno, es que casualmente empecé a trabajar en una organización y pues me tocó trabajar proyectos de restauración, de reforestaciones, y pues honestamente nosotros no tenemos ningún tipo de formación forestal porque no es la línea. Y pues me tocó aprender un montón de cosas de la parte forestal, de cómo sembrar, hacer viveros, y ese era mi trabajo. Entonces, poco a poco me fue gustando, fui viendo también la importancia. Bueno, en el caso de El Salvador, pues tenemos bastante problema de deforestación. Entonces yo dije, bueno, quizás con los peces pues no puedo ayudar mucho, pero sí como una pregunta también un poco fuerte que tuve que hacerme para ver qué seguía, en qué hago la maestría. O me voy por la línea, si me hubiera tocado la línea de taxonomía, evolución, de peces de filogenia, de peces de agua dulce, o me voy por la línea de restauración y tal vez puedo aportar o puedo ayudar más, o incluso también dije, pues puedo también alguna posibilidad de conseguir trabajo más fácil también, porque era como, hoy todo es restauración, hoy todo es recuperación de ecosistemas, entonces dije, pues fue así que empecé a explorar maestrías en esa área y pues encontré la maestría de CATIE en Costa Rica. El CATIE ya fue mencionado en uno de nuestros episodios, pero en caso no te acuerdes o no lo hayas escuchado todavía, te recordamos que el CATIE es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Costa Rica. De manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad, un título bien largo. Y pues quedo en la universidad y pues empiezo ya esa línea de la parte de bosques, que fue también un poco chistosa todo ese proceso porque la maestría es de América Latina, bueno, es internacional, y mis compañeros pues venían de Costa Rica, de México, de Brasil, Colombia. Y cuando hablábamos de bosques, pues era como, sí, yo estuve trabajando en 20,000 millones de hectáreas y pues esas cantidades aquí en El Salvador eran como, no existen. O sea, mi bosque más grande es 4,000 hectáreas y ya no hay más. Y entonces fue un choque bien fuerte. Realmente aprendí bastante pero fue sí, al principio fue un poco duro por los choques de países, conceptos, y mi poca formación en ecología forestal, pues también me hizo como trabajar más, estudiar más y leer más. Así que más o menos así fue el cambio el giro que di. Y qué interesante que menciones eso de los como choques de países entre tantos países de Latinoamérica, ¿no? Que cabal muchas veces hablamos de los similares que somos aquí y allá, pero al final sí que es ni siquiera el país, o sea, no sé, por ejemplo, en Guatemala tampoco es que Guatemala sea tan homogéneo, ¿no? Cada pedacito es un mundo. Solo creo que Petén es más grande que El Salvador, solo como para contextualizar un poco. Y para los que no están familiarizados con El Salvador o Guatemala,
El Salvador tiene una extensión territorial de 21.041 kilómetros cuadrados y Petén de 35.854 kilómetros cuadrados. Entonces era como, ok, entonces fue un poco duro y pues, pero aprendí mucho del tema de bosques, de ecología forestal y pues el tema ahí fue que también vi la necesidad que tiene el país realmente de este tipo de carreras para poder empezar a trabajar en esa línea. Entonces fue un poquito, es un poco lo que estoy tratando de hacer ahora, ya cuando regreso al Salvador de nuevo, pues tomé ese reto de trabajar esa parte de restauración. Y yo creo que son tal vez términos que, pues, por definición de español uno dice, bueno, eso es obvio, pero creo que en ecología no mucho, ¿no? ¿Cómo explicarías tú qué es restauración, conservación, las diferencias, similitudes, son lo mismo, no son lo mismo? ¿Qué es la restauración ecológica? Bien, bueno, a veces en general tendemos a veces a confundir el tema de restauración con reforestación, que son cosas como que tal vez como lo más común, que la gente piensa que sembrar árboles y ya estamos restaurando, y pues la restauración es un poco más compleja, donde ya estamos hablando de recuperar funciones dentro del ecosistema. Entonces, ya al hablar de restauración, pues se vuelve un poco más complejo porque es tratar de llevar el ecosistema a lo más próximo a la versión anterior que había después de la degradación. Entonces, no solo es sembrar árboles o no solo pero no solo llevar la especie al sitio, sino que es recuperar toda la dinámica, y eso es más complejo. Se tiene que entender el ecosistema y pues un poco trabajar recuperando esa línea que había anteriormente. Entonces, quizás, y ya cuando hablamos de ecológica, pues a veces también podemos perder de vista que la restauración, pues, puede ser más eficiente en este caso cuando se trabaja de la mano con la naturaleza, a estar asistiendo muchos procesos de siembra. Y entonces cuando hablamos de restauración ecológica, pues tenemos que tomar la naturaleza como una base de ayuda, de soporte para poder crear nuevos espacios o nueva recuperación. Y entonces son esas famosas soluciones basadas en naturaleza, ya utilizando la misma naturaleza que es más eficiente y más rápida para estos temas de recuperación. Entonces, no sé si confundí más. ¿A qué te referís con esta parte de usar la naturaleza para restaurar, como base para restaurar? O sea, no podemos partir de cero cuando queremos empezar, digamos, a hablar temas de restauración del paisaje, por ejemplo. Tú tienes que buscar qué había anteriormente, parches que estaban todavía activos, que te dan son indicadores de lo que estaba antes, y utilizar ese mismo parche como una fuente de semillas, por ejemplo, para poder restaurar áreas aledañas degradadas. Entonces, cuando utilizamos la naturaleza, pues, esas soluciones basadas en la naturaleza, pues, es justamente eso, pues, utilizar todo el entorno que ya está y, pues, ponerlas, no empezar de cero, sino que estar utilizando lo que ya, pues, está dentro del entorno, ajustándote justamente al ambiente que estás trabajando. En términos generales, más o menos. Ahí puede haber más definiciones y más debate, pero será para la clase de ecología. Con esto que decís de tomar, que sea pues parches aledaños a donde quieres restaurar, o digamos, en el caso de Latinoamérica, o por lo menos Centroamérica, o digamos de El Salvador y Guatemala, donde no tenemos tanta historia científica, en el sentido de que no tenemos datos de casi nada. Digamos, si ya no existe este parche, si quieres restaurar un área que ya está pelada, que fue usada para otras cosas por mucho tiempo y no hay datos, ¿cuál es ese, cómo se dice, approach? ¿Cómo le entras a la restauración cuando no tienes datos ni parches? Okay. Bueno, creo que ese es como el eterno problema, y creo que lo mismo le pasa a los países de Centroamérica, que el vacío de información. Lastimosamente, bueno, en El Salvador, quizás Guatemala también me pasa, pues el conocimiento
toda la información, la investigación, pues fue realizada por gente de afuera, europea, hace años. Y muy poco se empezó a trabajar. Cuando migró esa gente o desapareció por los conflictos armados que tuvimos en el caso de El Salvador, pues quedó un gran vacío que muy pocas personas fueron trabajando. Entonces, nosotros a cada rato nos topamos con no hay nada, no hay información. ¿Qué era aquí? Tampoco, no se sabe. Incluso mucha caracterización del ambiente en el caso de El Salvador pues se debe a libros de historia que caracterizan un poco el paisaje, pero no por un texto científico que te dé como las luces de qué había antes. Entonces, lastimosamente en este caso pues te toca pues trabajar con ecosistemas similares y pues tratar de copiar un poco experiencias de otros lugares que estén próximos a tu área de trabajo y pues tratar de ver qué se puede empezar a generar información. En el caso de El Salvador, pues el bosque primario, que es como el bosque pristino, pues está bien reducido. Y pues la mayoría de los bosques que tenemos son bosques secundarios, que son bosques nuevos que surgen después de una degradación. Entonces, mucha diversidad en este caso, pues está tan alterada con especies que el ser humano utiliza que al final, pues, es una nueva combinación de bosques que se están surgiendo en nuestra región. Va a ser importante que se caractericen y se estudien porque pues eso va a ir dando las pautas para las próximas décadas, el trabajo que se va a realizar. Pero sí. Qué chilero suena todo esto, la verdad. Pero también súper complejo porque, o sea, tenés que tomar en cuenta muchas cosas. Y entonces aquí quiero preguntar, porque a mí me gustan mucho los microorganismos. ¿En algún punto toman en cuenta la parte de microorganismos para la restauración? Bueno, honestamente, de mi parte, pues son cosas que eran temas de suelo, estudios previos como caracterización del suelo, no porque no se quiera hacer, a veces porque es demasiado caro o a veces demasiado complejo y no hay condiciones. Pero sí sé que hay estudios que trabajan con el tema de los microorganismos que están como bastante la interacción entre organismos-plantas que también ayuda a acelerar procesos de recuperación. Pero sí, es un vacío que tenemos, pero sí hay gente que sí lo hace, pero... Me voy a ir para El Salvador. Voy a estudiar y me voy a ir para El Salvador. Bueno, en Guate también lo puedo hacer. Está bien. La cosa es conseguir que te paguen por eso, porque como es caro. Sí. Ahí está el problema. Pero la verdad es que qué chilero, porque, no sé, es como resalta la importancia de que también en la misma área de restauración ecológica haya como gente de varios campos de la ciencia trabajando juntos, porque, pues, o sea, no solo son árboles, no solo es suelo, sino que hay muchas interacciones pasando ahí, ¿no? Entonces es como necesitamos más gente estudiando esto para generar más datos y para que sea más fácil para la gente que viene después. Exacto. Sí, exacto. ¿Y hasta qué punto? No sé, esta pregunta siempre me parece algo controversial. Yo no sé si hay una respuesta o si es algo más de opinión, pero ¿hasta qué punto la restauración se debe hacer como que recrear algo que fue en el pasado o crear algo que nos va a servir ahora y en el futuro? Sí, bueno, realmente creo que es bien como difícil lograr ese ecosistema anterior. Por lo mismo que lastimosamente nuestros bosques ya son bosques con gente. ¿Cómo se llama? La que el productor quiere tener cerca de su casa o en su finca y son las principales semillas disponibles que van a empezar a colonizar nuevas áreas. Entonces, creo que hablar de que llegar a un tema ideal del bosque tropical húmedo de hace 100, 200 años va a ser como mucho más difícil. De hecho, pues la tendencia ahorita es pues hacer restauración con un enfoque, con una función que queremos. Queremos agua, queremos diversidad, queremos madera, entonces, y también va un poco en la línea por también respetar al propietario, y no solo imponerle la necesidad, hay que restaurar su área, sino que usted qué quisiera, qué quiere, qué necesidades tiene. Y entonces, mediante
estemos trabajando con gente y estemos en un entorno bastante con comunidades, bosques con gente, pues siempre va a haber un enfoque de poder también recuperar servicios ecosistémicos y no tanto un bosque primario, ya, sino que tal vez recuperar servicios ecosistémicos, el tema del agua, que puede ser como lo más crítico en nuestros países. Los servicios ecosistémicos son la gran variedad de beneficios que los humanos podemos obtener de ecosistemas saludables. Si quieres saber más de servicios ecosistémicos, también hablamos de eso en nuestro episodio número 6 con el biólogo Sergio González. Pues esas son como cosas que al final pues hay que ver el enfoque y también pensar en el productor o en el finquero o en el que tiene la tierra o en la comunidad. Entonces hay que ser un poco más abiertos en esto cuando se habla de restauración. No solo es ir a sembrar como por sembrar, sino que hay todo un enfoque social dentro del tema de restauración. Y algo que no hemos mencionado aún, o corregime si me equivoco, pero tú fundaste esta Fundación para la Naturaleza de El Salvador, y eso es lo que hacen más o menos, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, de hecho, bueno, esa fue otra historia también, que cuando ya recién salimos de graduados, pues 5 compañeros, 4 compañeros y yo, pues dijimos, ¿qué hacemos? Entonces era como, principalmente queríamos trabajo y queríamos empezar a hacer nuestro propio trabajo, lo que nosotros creíamos que podíamos hacer. Tuvimos la suerte que los 5 de que formamos la fundación, pues tuvimos la dicha de estudiar doctorado afuera, explorar la ciencia afuera, en países del primer mundo. Y eso nos dio la pauta de lo que El Salvador no estaba haciendo. Entonces fue como que creamos esta fundación, que es relativamente joven, digamos, y surgió ya legalmente se formó en el 2017, 18 más o menos, y pues con bastante desafío, porque todos estábamos fuera del país cuando ya nos dice el Estado que ya nos habían aprobado la fundación. Entonces fue como cuando yo regreso de Costa Rica, pues mi primer trabajo fue liderar la fundación. Entonces, y volvemos a lo mismo, era ¿cómo? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo puedo liderar una fundación? Y era lo mismo, porque soy biólogo y pues me tocó ser administrador, ser contador, ser la parte legal. Entonces fue como bastante desafío, pero poco a poco fuimos caminando y pues nosotros como equipo pues habíamos designado que queríamos tener siempre como pilar de cualquier cosa que nosotros hiciéramos, pues el tema de investigación. Investigación para educar correctamente y pues posterior a educar a la gente pues podemos empezar a hablar de conservación, pero no entrar con el machete de conservación primero y si ni siquiera sabemos qué estamos conservando y ni siquiera hemos hecho los cambios estructurales en la sociedad para poder hacer esa conservación. Entonces, como esa línea, investigación, educación, conservación, es lo que hemos estado haciendo y pues actualmente ya estamos trabajando increíblemente con una pequeña estación biológica que estamos creando en la zona norte de El Salvador, pegado con Honduras, que si no me equivoco, pues sería la primera quizás que está funcionando, o si es la única que va a estar, que fue creada en El Salvador. Que la idea es pues tener como eje siempre la ciencia, acercarla a las comunidades y generar un esquema de conservación en estos bosques que se han restaurado post-conflicto armado. De los años 80, 90 hasta la fecha, estos bosques se fueron recuperando pues y prácticamente todos son bosques secundarios y nosotros estamos trabajando ahorita y estamos creando ese esfuerzo de conservación a través de este esfuerzo de investigación. Así que increíblemente, pues a pesar de que somos jóvenes, pequeños en estos temas de fundación, pues hemos ido adquiriendo tierras, bosques para proteger y para generar este esquema y pues ahí estamos trabajando siempre en esa parte. ¡Qué increíble! ¡Felicidades! Felicidades, chilero. Y por si quienes nos escuchan quieren saber más dónde los encuentran y cómo podemos apoyar a la fundación. Nos pueden buscar en la página web, buscan Fundación Naturaleza El Salvador o en nuestras redes sociales y pues ahí pueden leer nuestros programas. De hecho,
algo muy interesante por el compromiso que tenemos con el tema de investigación y la ciencia, pues tenemos el primer programa de subvención de investigación que va dirigido para jóvenes. Utilizamos ese criterio que utilizan las instituciones, que jóvenes es abajo de 35 años. Entonces, la idea es potenciar y apoyamos subvención de investigación en temas de conservación, en temas de medio ambiente, equidad de género, medio ambiente, grupos indígenas ya. Y pues damos unas becas, pequeñas becas, que lo que busca, debido a la ausencia de este mismo tema de investigación en El Salvador, pues lo que hemos buscado a científicos de nuestra misma edad, compañeros que han migrado, están en otras universidades, que por la vida pues están trabajando allá y no pueden regresar. Entonces les damos la oportunidad de poder retribuir al país, funcionando como un pequeño, como padrinos o como madrinas, le llamamos, o como asesores, que ayudan a los nuevos becarios que quieren hacer investigación, y pues hacemos ese link de un investigador joven con un poco más de experiencia, un investigador que quiere hacer investigación, y pues juntos hacen una investigación, y pues la idea es tratar de publicar. Por eso son investigaciones cortas, y pues somos primer fondo de ese tipo en El Salvador, que ya llevamos 4 becarios en estos 2 últimos años que hemos estado apoyando, y pues ha sido algo novedoso. Así que es algo de lo que estamos haciendo. Entonces aprovecho para los que nos escuchan y quisieran también participar en este tipo de programas que estamos haciendo de padrinamiento para investigación. Entonces ahí pueden buscar todas esas informaciones en la página web. Súper, súper. Muchas felicidades y ojalá que esto siga creciendo así como ha ido creciendo en estos años. Para quienes nos escuchan, igual les dejamos todos los enlaces en las notas del episodio para que vayan a visitar la página de la fundación y las redes. Entonces, justo como tenemos pregunta un poco complicada al inicio, tenemos un par de preguntas más que queremos hacer al final. No tengas cara de asustado, todo va a estar bien. La primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Bueno, y también es otra pregunta bastante difícil, ¿no? Pero sí, quizás sería de poder aprovechar todas las oportunidades que aparecen en la vida ya, y poder ser más proactivo, ya que a veces tenemos ese miedo de que nos van a regañar, o que nos va a salir mal las cosas, o que vamos a fallar, y por eso no intentamos hacer nada. Pues yo quizás le diría que siempre es bueno intentarlo. Quizás le dijera que fuera un poco más suelto y más abierto a todas las oportunidades que pueda tener y que pueda enfrentar. Casi lloro. Sí, qué bonito. Lloremos. Qué bonito mensaje. Es que sí, como da de miedo muchas cosas, en especial a esa edad. Y es que al final, si uno no se avienta. Sí. E incluso en esa edad es que a mí me tocaba decidir qué quería estudiar en la carrera ya universitaria. Pues es una edad bien crucial, donde te toca ya decir, aquí voy solo, y mis papás, adiós. Entonces es como un poco una etapa muy, muy interesante. Sí, totalmente. Y para ir cerrando, la última pregunta que nos gusta hacerle a nuestros invitados es, para ti, ¿qué pueden hacer hoy todas las personas que nos escuchan para apoyar el desarrollo de la ciencia en tu país o en la región? Bueno, quizás un poquito de mi experiencia es que realmente uno no puede hacer todo solo. Necesita estar en este campo, pues en la parte científica, pues la colaboración es bien importante. Entonces, quizás dejaría pues la invitación a que puedan crecer esas redes de trabajo, conocer más, y quizás a veces quitarse el miedo. Quizás nosotros en nuestros países de América Latina pues tenemos miedo a que nos rechacen o a que nos digan no. Entonces yo invitaría que si ustedes están interesados a trabajar en un tema específico y leen un documento que les gusta mucho, escriban. A veces uno piensa, no me va a contestar, o quién es, y a veces la persona del otro lado pues puede tener buenas intenciones y pues se puede ayudar.
Y eso puede ayudarme incluso para la parte de generar conocimiento en nuestros países, que el tema de presupuesto para temas de investigación es bien difícil. Entonces, cualquier ayuda es buena en estos temas de investigación. Así que yo les diría que aprovechen, busquen contactos, participen en los congresos que están, bueno, ahora que están quizás virtuales, un poco más fácil tener acceso a este tipo de eventos, pues aprovechenlo y hagan contactos, que eso es lo que permite motivarse o aprender o crear nuevas expectativas para poder hacer investigación. Eso quizás. Y que a veces, y lo otro quizás como un mensaje también, que algo que yo he aprendido, pues nosotros pensamos que necesitamos a veces los grandes fondos para hacer investigación y a veces no necesitamos los grandes fondos. A nosotros nos ha tocado muchos rechazos de solicitud de fondos, de investigación, pero al final nosotros pues decimos, bueno, si no hay fondos, pues me voy yo con mi bolsón en mi carro y pues voy generando conocimiento, datos, y si uno lo hace bien, pues al final puede producir algo bonito y sin necesidad de muchos recursos. Así que a veces no pensemos que solo tener dinero pues nos puede limitar la investigación, sino que también seamos proactivos y ajustémonos a lo que tengamos. Gracias, Samuel, por recordarnos que generar conocimientos en nuestros países es un trabajo colaborativo y que los vacíos de información con los que nos podemos encontrar pueden ser usados como motivación para seguir investigando, educando y conservando. También gracias por recordarnos la importancia de la proactividad y siempre buscar poder hacer algo o sacar provecho de toda situación. Y gracias a ti por escucharnos una vez más en un episodio nuevo de Epistemas. Te recordamos que nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales como @epistemaspodcast y además te invitamos a suscribirte a nuestro canal en tu plataforma de podcast preferida. Sin más, hasta la próxima.